el Señor pone en tu corazón. Porque hay veces que muchas veces no necesitas leer lo que pone en la pantalla, sino también entender lo que el Señor pone en tu corazón para orar y presentarlo en las manos del Señor. La pantalla te ayuda a decir, hay motivos para los que orar, pero tu corazón también te revela lo que el Señor quiere en ese momento que tú ores. Y si tienes que orar por un familiar, hazlo. Si tienes que orar por un ser querido, hazlo. Si tienes que orar por tu matrimonio, hazlo. Porque estamos para orar y buscar al Señor. Si tienes que orar en portugués, hazlo, Cleidanes. No hay ningún problema. A libertad nos ha llamado el Señor. Muy bien. Pues nos vamos a poner en pie para leer Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis, ya que estamos viviendo estos tiempos tan convulsos. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 10. 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 Dice así la palabra del Señor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, ¿puedes decir conmigo? Que no te engañe el diablo. Estamos viviendo tiempos donde muchas cosas se están cuestionando. Cosas que en otro tiempo eran verdades fundamentales en nuestra vida de creyentes. Que no te engañe el diablo. Ayunar es de la vida de la santidad. Orar es buscar el rostro del Señor. Los días que no tienes que trabajar son para glorificar el nombre del Señor. Mira los foquitos qué bonitos están. Gloria al Señor. Es un motivo de gratitud al Señor. Gloria al Señor porque el Señor ha bendecido a la iglesia con un amplificador de 300 vatios para el bajo. ¿Y sabe cuánto ha costado? 0 patatero. El Señor sigue haciendo su obra en medio de estos tiempos. Que no te engañe el diablo. Tú le perteneces al Señor, tu familia le pertenece al Señor, y las circunstancias que estás viviendo no te dejes engañar por ellas, porque tus pies están sobre la roca que es Cristo. Por lo tanto, hermanos, oremos al Señor, busquemos su rostro en esta noche y demos gracias por cada buena obra que Dios hace en nuestra vida, porque bienaventurados son los que participan de la primera resurrección. Y yo soy de la primera resurrección porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ahí donde tenemos que estar nosotros agradecidos al Señor. ¿Cómo no vamos a orar? ¿Cómo no vamos a alabar? Vamos, me como el micrófono para salir a dar gracias al Señor, porque mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Oremos al Señor y busquemos su rostro.
Jesús que murió se glorificó, de reyes es rey. Jesús que murió se glorificó, de reyes es rey. Bendito Dios, soberano, Rey y Señor, todopoderoso, omnipotente, creador eres tú. El universo se sostiene por tu poder. Señor, tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra, de toda adoración. Por eso, en el nombre de Jesús, nos acercamos en esta hora, Señor, ante tu presencia, para darte gracias. Gracias, Señor, por concedernos el privilegio de la vida un día más. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu nos mueve a estar en este lugar. Gracias, Señor, porque tú estás atento a cada una de nuestras necesidades y provees, Señor. Bendito eres. Señor, reconocemos delante de tu presencia nuestras pocas virtudes, Señor, y nuestros muchos defectos. Padre, tú nos conoces, y tal como somos, Señor, nos presentamos ante ti, porque reconocemos que tú eres Dios. Señor, queremos poner delante de tu presencia, Señor, a mi cuñado Mario Escoca, Señor, que él sigue enfermo, Señor, sigue malito. Padre, para que tu voluntad sea hecha en su vida. Quiero poner también delante de tu presencia, Señor, a la familia Beltrán, esposa, hijos, nietos, hermanos de un compañero mío que acaba de fallecer. Muchos años viví con él, estuve con él, trabajé con él. Y hoy tú lo has llamado, Señor. Consuela a la familia Beltrán. Señor, queremos poner también delante de tu presencia para que, llegado el momento en que venga mi sobrino Alex con toda su familia, podamos encontrar, Señor, un lugar donde él pueda habitar aquí en Madrid. Es cierto que todavía está para los primeros días de enero, pero desde ya lo ponemos delante de tu presencia, Señor. Padre, también oramos por la recuperación y salvación de Ramón, hermano de la pastora Pilar Ladra. Gracias, Señor, porque hemos sabido que se encuentra un poco mejor. Padre,
Toca su corazón, Señor, que tu Santo Espíritu lo mueva, Señor, a buscarte. Que lo convenza, Señor, de justicia, de pecado y de juicio. Bendito Señor, tú tienes el control sobre la operación de nuestro hermano Jaime referente a la hernia inguinal. Tú tienes el control, Señor. Padre, dirige la mano de los médicos y de todo el personal que lo va a atender, Señor. Desde que ingrese, Señor, al hospital hasta que salga, Padre Santo. Dirige dale sabiduría a esos médicos, a esas enfermeras que lo van a atender, Señor. Oramos también, Señor, por nuestros matrimonios, para que busquemos, Señor, vivir en santidad cada día. Queremos agradarte, Señor. Y como dice la oración que tú nos has enseñado, líbranos, Señor, de caer en tentación. Padre, cúbrenos, Señor. Cúbrenos, Señor, como la gallina cubre a sus polluelos. Padre, cúbrenos. Y no permita, Señor, que nada nos distraiga, Padre Santo. Oramos también, Señor, porque en muchas partes del mundo, Señor, no se tiene la libertad como se tiene aquí, en este lugar, en esta ciudad, en este país. Hay muchas congregaciones, Señor, que tienen que hacer sus reuniones a escondidas porque se les está prohibido, Señor. Son perseguidos, son encarcelados, incluso, Señor, muchos ya han pagado con sus vidas, Señor. Padre, fortalécelos, guárdalos y protégelos, Señor. No solamente te pido por los que aquí, en lugares muy cercanos, sino en todas partes del mundo, Señor, porque hay oposición, Señor, desde el principio, y la seguirá habiendo, Señor. Guárdanos, Padre Santo. Señor, también te pedimos que nos des sabiduría sobre la situación de la iglesia en Toledo y el punto de misión en Villa Sequilla. Que Dios haga su voluntad de manera evidente, Señor. Oh Padre Santo, que también podamos, Señor, tener un lugar, Padre Santo, allí donde las personas puedan venir a escuchar tu palabra, donde las personas puedan reunirse, Señor, para exaltar tu nombre, donde las personas, Señor, puedan glorificarte. Bendito eres, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, la situación, Padre Santo, de la iglesia en Toledo. Oramos también por nuestra hermana Cecilia Oliva, que ha sufrido un infarto, Señor. Padre, tú nos conoces de la punta de nuestros cabellos hasta la planta de nuestros pies, y tú sabes perfectamente, Señor, qué es lo que está funcionando mal en nuestro cuerpo. Tú eres nuestro creador, tú lo sabes, y tú puedes, Señor, sanarnos. Tú puedes, Señor, poner órganos nuevos. Tú puedes, Señor, restablecer nuestra salud completamente. Tú eres el mismo ayer y por los siglos. Tu poder no ha menguado, Señor. Por lo tanto, oramos, Señor, por la salud y por la recuperación de nuestra hermana Oliva. Gracias, Señor, por este tiempo de oración. Seguimos adorando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
dándote gloria, honra, alabanza, Señor, reconociendo, Padre, su grandeza, su poder, reconociendo, Padre, que sin ti no somos nada, Padre. Gracias, Señor, por este día, mi Rey. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en este lugar, adorándote, Señor, dándote la gloria, la honra, Señor, dándote gracias, Señor, porque podemos estar en este lugar adorándote, Señor, dándote toda la gloria a ti, Señor, porque solo tú la mereces, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el único, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro sustentador. Tú eres todo para nosotros. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. En esta hora, Padre Santo, ponemos los que están enfermos delante de su presencia, Señor. Te pedimos por Cecilia, por Jorge, por Eliezer, por Patricio, por Julieta, por Jorge, por Osvaldo, por la pastora Rocío, por Doris, por Zulma, por Daisy, por Zeus, Angélica, pastora María, Fernanda, Patricia Trujillo, Asené, Cintia, Alexandra, Eri, Emanuel, Amanda, Corina, Luna, Sergio, Pastor, Timothy, Rosneri, Sara Martínez, Natanael, Fran, Mirta, Juan. Padre, en esta hora, Padre Santo, clamamos a ti, Padre Santo. Tú dices en tu palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, Padre Santo, para alcanzar misericordia, Señor, y hallar gracia para el oportuno socorro, Padre. Te pedimos socorro, Padre, porque tú eres el único, Señor, que nos puedes ayudar, Padre. Tú eres el único que puede restaurar la vida, Señor, la salud de cada uno de mis hermanos, Padre. Sea usted pasando su mano de poder, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Sea usted ayudándolos, Padre, a restaurar su salud, Padre Santo. Sea usted fortaleciéndolos, Señor. Sea usted, Padre Santo, enviando su santa palabra, Señor, para cada uno de ellos, Señor. Así como aquel centurión te lo pidió, que no somos dignos de ti, Señor, pero que tu palabra, Señor, sana, que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Bendito eres, Dios. Te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos socorro, Señor, para cada uno de los enfermos, mi Rey. Te pedimos, Señor, que usted se compadezca de cada uno de nosotros, Padre Santo, de ellos, Padre Santo, de los que tienen quebranto, Señor. Que sea usted sanándolos, Señor. Usted dice en su palabra que usted traerá sanidad, Señor. Que usted los levantará, Señor, de esas camas donde están. Que usted fortalecerá cada área que está delicada de salud, Señor. Que usted pasará su mano sanadora por cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que usted tenga misericordia de cada uno de ellos, mi Rey amado. También te pedimos por las embarazadas, te pedimos por Erika, por Carmen, por Erika, por Blanca, por Cintia. Que sea usted con ellas, Padre Santo. Que sea usted fortaleciéndolas, Señor. Que sea usted dándole vida donde hay vida, Señor. Que sea usted, Padre Santo, trayendo a esos niños, Señor, a este mundo, Señor, con tu sabiduría, como tú los sembraste en el vientre de cada una de ellas, mi Rey amado. Sea usted teniendo misericordia, Señor, de cada madre, de cada niño, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. También te pedimos, Señor, por el domingo 21 tendremos nuestro culto de misioneros, misión en Ocaña, Miranda, hacia afuera. Dios hable a través del pastor Paco. Padre, te pedimos, Señor, que se haga su voluntad el domingo, Señor. Que tendremos nuestro culto misionero, Señor, y que usted, Padre Santo, toque los corazones, Señor, y las mentes de aquellas personas, Señor, que puedan llevar tu palabra, Señor, a otros fuera de aquí, de España, Señor, y que sean misioneros, Señor, capacitados por ti, Señor, para llevar tu palabra, Señor, para cumplir el mandato que usted dijo, por tanto, y hacer discípulos, Señor. Bendito Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor. Bendito Dios del cielo y de la tierra, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que les das a cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Señor amado, seguimos en tu presencia, Señor, dándote gracias porque hemos podido apartar este tiempo para buscarte tu rostro, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque desde que hemos abierto los ojos, Señor, tu presencia ha estado con nosotros.
Tú nos has estado guardando, Señor, nos has estado amando, Señor. Nos has estado levantando, Señor. Nos has estado guardando de todo mal, Padre Santo. Gracias, Señor, por poder estar con mis hermanos, alabándote y bendiciéndote, Señor, diciendo amén, Señor, a todas estas peticiones que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Quiero pedirte, Señor, por estos puntos de misión, Señor, que necesitan de tu ayuda, Señor, que necesitan que tú sigas confirmándolos, Señor, como es Pedrezuela, como es Ocaña, Señor, como es Mejorada del Campo, como es El Casar, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú estés con cada uno de ellos, que tú les des gracias delante de las autoridades y de los vecinos, Señor. Que tu palabra corra como ríos de agua viva, Señor, que tú bendiga a cada obrero y a cada pastor que tú has puesto en estos puntos de misión, Señor. Que tú vayas añadiendo cada día los que han de ser salvos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por esta familia pastoral, Señor, que se necesita en Costa de Marfil, Señor, que tú ya sabemos que lo tienes preparado, Señor, que tú eres el que lo tienes ya elegido, Señor, que te van a servir, Señor, solamente a ti, Señor. Que tú pases, Señor, tu palabra sobre sus labios, Señor, para que puedan predicar, puedan sostener, puedan llevar el evangelio a todas estas personas que aún no te conocen y a los que ya son tuyos, Señor, para que sean confirmados en tus caminos, Padre Santo. Queremos pedir, Señor, por José, el amigo de Pedro, Señor, por sus matrimonios, Señor, que tú estés con ellos, Señor, tú estés solucionando, Señor, tú estés hablando a cada uno de ellos, Señor, que tú les hables a sus corazones, Señor, porque lo que ha unido Dios no lo puede separar el hombre, Señor. También, Señor, por este problema de atadura de la droga, Señor, solamente tú puedes hacerlo, Padre Santo, porque ya lo hemos visto, lo hemos vivido, Señor, en muchos conocidos nuestros, en muchos hermanos, Señor, que tú has sacado de este problema, Señor, los has restaurado, Padre Santo. Por eso te pedimos, Señor, que tú le des sabiduría también a Pedro, Señor, cuando tenga que hablar con él, que sea sal y luz, Señor, que tú le des la palabra necesaria, Señor, para que él pueda entender y comprender, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, porque seguimos en tu presencia, Señor, alabándote, bendiciéndote y glorificándote, Señor. Gracias, gracias, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. No adoraré a nadie más que a Él. No adoraré a nadie más que a Él. No adoraré a nadie más. No adoraré a nadie más, porque solo Él me puede sostener. No adoraré a nadie más, no adoraré a nadie más, porque solo Él me puede sostener. Yo no serviré a nadie más que a Él. Yo no serviré a nadie más que a Él. Yo no serviré a nadie más. Yo no serviré a nadie más, porque solo Él me puede sostener. Y yo no serviré a nadie más. Yo no serviré a nadie más, porque solo Él me puede sostener. Porque solo Él me puede sostener.
Sí, Señor, te damos gracias, Jesús, mi Dios santo, porque como hemos acabado de cantar, mi Dios amado, solo tú, Señor, el que nos puede sostener, Padre. Gracias te damos, mi Dios santo, por toda y cada una, Señor, de las tentaciones, Señor, Padre, que tú nos has librado. Gracias te damos por cada una, Señor, de las veces que hemos caído y tú, Señor, tu mano nos has, Señor, levantado, nos has sostenido. Gracias te damos, Señor, Padre, por todo, Señor, lo bueno y maravilloso que eres con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, la honra, la gloria, el mérito, Señor, es todo tuyo, Señor. Porque nosotros sabíamos muy bien, Señor, dónde estábamos, Señor, y dónde tú nos has sacado, Señor. Te damos la gloria, la honra, mi Dios santo. Gracias por cada una de las vidas que se encuentran en este lugar, Señor, Padre, porque hemos apartado este tiempo, Señor, para glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Señor, Padre, queremos, Señor, resumirnos, Señor, en este tiempo, Señor, Padre, el agradecimiento. Queremos presentar delante de tu trono, Señor, nuestro corazón agradecido, Señor, por todas y cada una de las maravillas que tú haces por nosotros, Señor, y con nosotros, Señor. Te damos la gloria, la honra, Señor, Padre, por estar en ese momento, Señor, en uno de los mejores lugares que podemos estar, Señor, que es delante de tu presencia, Señor. Tú dices en tu palabra, donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás, Señor, y aquí somos más de dos, que estamos, Señor, Padre, dispuestos, Señor, a exaltar y glorificar tu santo nombre, Señor, mi Dios santo. Padre, mira cada una de las personas, Señor, que están en este lugar que tú conoces, Señor. Tú eres el que escudriña cada corazón, tú eres el que nos conoce cada uno de nosotros, Señor. Nuestro, Señor, de despertar, nuestro levantar, nuestro dormir, Señor. Gracias te damos porque aún, Señor, en medio de nuestros sueños, Señor, tus ángeles, Señor, nos guardan, nos protegen, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por cada niño también que se encuentra en ese lugar, desde los niños hasta los más mayores, Señor, Padre. Porque no hay edad, Señor, para venir a glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, Padre, porque toda criatura, Señor, está llamada, Señor, a exaltarte y glorificarte, Señor, Padre. Mira por los hermanos, Señor, Padre Santo, queremos levantar también un clamor en ese momento, Señor, por los hermanos, Señor, que están de viaje, Señor, Padre. Mira a nuestra hermana Altagracia, Señor, que tú la cuides, Señor, en la tierra de Santo Domingo, Señor. Padre, que toda y cada una de las cosas, Señor, que ella fue a hacer, Señor, Padre, en tu nombre, Jesús, tú la, Señor, la guardes, la cuides, Señor, Padre Santo, que tu Espíritu esté con ella en todo momento, Señor. Cuando le dé la oportunidad, Señor, de predicar, cuando le dé la oportunidad, Señor, de evangelizar, Señor. Padre, que tú vayas delante de ella abriendo caminos, Jesús. Por la pastora Anet, Señor, por Teresita, Señor, Padre. Bendice, Señor, este tiempo que ellos están, Señor, en estos lugares, porque tú sabes, Señor, como tú las has llevado con bien, Señor, a ellas, también tú las traerás en tu tiempo, Padre. Por las personas que están sufriendo, Señor, en la isla de La Palma, Señor, a causa de ese volcán, Padre. Mira, Señor, todos los días que ya llevan, Señor, Padre. Al principio, Señor, se ha pensado que iba a ser por poco tiempo, Señor. Y mira todos estos días que llevan, Señor, Padre, donde, Señor, la lava se extiende, Señor, Padre Santo. Padre, que tú tomes el control, Señor, Padre Santo, de esa situación, Señor, mi Dios Santo. Y no permita, Señor, Padre, que haya, Señor, pérdidas humanas, Señor, sin conocimiento de tu gloria, Señor. Gracias te damos porque las cosas, Señor, materiales, Señor, Padre Santo, se van, pero también, Señor, se conquistan, Señor. Pero las vidas, Señor, queremos clamar de manera especial por las vidas, Señor, de aquel lugar, mi Dios Santo. Ten misericordia de cada uno de allí están, Padre. Por nuestros mayores, Señor, bendecimos a cada uno de ellos. Por Jorge, Iris, Norlinda, Señor, Mariana, Rosa, Tania, Teresita, Gladys López, Señor, Isolina, Maricruz, Estella, Señor, Padre Nunciata, Pastor Emérito Joaquín Yebra, Marisol, Irene, Señor, Yolanda, Silvia, Señor, Ana María, Señor, Mariano, María Luisa, Señor, y Salvador. Y cada uno, Señor, de los mayores, Señor, no solo, Señor, Padre, que no está lo que está en la lista, Señor, sino también, Señor, los mayores que están, Señor, en nuestras familias, Señor, aquellos que todavía no te conocen. Ten misericordia de ellos, Señor, Padre, o aquellos, Señor, Padre Santo, que ya están, Señor, Padre, han tomado la mejor decisión que han podido tomar en su vida, Señor, que es venir al conocimiento de tu gloria, Señor, Padre. Queremos agradecer por el testimonio, Señor, que ellos dan, Señor, Padre, Señor, Padre Santo, sabiendo, Señor, que la edad no es un impedimento, Señor, para glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias, mi Dios Santo, porque ellos aún con sus edades, Señor, con sus achaques de la edad, muchas veces, Señor, nos superan, Señor, Padre Santo, Señor, en servicio, Señor, en tu obra, Señor, Padre. Le bendecimos a cada uno de ellos, Señor, Padre Santo. Queremos clamar también, Señor, de manera especial, Señor, por aquellos que todavía no han venido al conocimiento de tu gloria, Señor, Padre. Aprovechamos también la oportunidad para clamar, Señor, por aquellos, Señor, aún familiares nuestros, Señor, que todavía no te conocen, Señor, Padre. Que tu misericordia les alcance a ellos como nos ha alcanzado a nosotros, porque nosotros somos un ejemplo claro, Señor, y vivo, de que, Señor, tu misericordia es grande, tu misericordia es inmensa, Señor, Padre. La gloria sea a Cristo por siempre, en el nombre de Jesús.
Padre Santo, soberano Dios, Señor, te damos gracias, Padre, por tenernos en este lugar santo, Señor, y habernos traído con la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Venimos a adorarte, a alabarte, a bendecirte, a santificarte, a darte las gracias, soberano Dios, por cada día de vida que nos das, Padre. Totalmente vivimos agradecidos, Padre, cada vez que estamos en este lugar. Hoy aquí en este mundo en el que vivimos, un día como hoy se celebra un día de fiesta. Pero la mejor fiesta para nosotros es estar en este lugar santo, buscando tu presencia, Padre. Santo eres tú, Señor, y por eso buscamos tu rostro, para ponerte delante de ti en oración, Señor, estas peticiones. Dios revele la voluntad a cada creyente en estos 21 días de oración y ayuno, del 1 al 21 de noviembre. Padre, tú conoces los siervos que están vinculados en este ayuno y oración para que tú hagas la obra en ellos. Que todas estas peticiones que hacen con ese esfuerzo para llegar a ti, ayunando y orando, tú tienes autoridad y poder, Señor, para darnos esas bendiciones, Padre. Tú conoces, Señor, la actitud de cada siervo que está haciendo este ayuno de 21 días y oración delante de ti, quitándose lo mejor, para poder demostrarte que te amamos, que te adoramos, que te santificamos y que te damos gracias, y que toda la confianza está depositada en ti, que no hay otro lugar, que no hay otra verdad, que solamente tú la tienes y que solamente tú la puedes hacer, Padre. Toma tú el control y la dirección de estos hermanos que están sujetos, Señor, a este 21 días de ayuno y oración. Toma tú el control de toda la congregación, Padre, porque no venimos a buscar lo nuestro, venimos a buscar también lo del prójimo, a orar por ellos, por toda la congregación, por nuestros hijos que no te conocen, Padre. Ten piedad de ellos porque todavía no les ha llegado la luz de Cristo. Ten piedad y ayúdalos, Padre. Por la salida al evangelismo que haremos. Tú tienes el control y la dirección. Tu palabra dice que da semilla al que siembra. También das pan. También fortalece su sementera. También nos enriquece para que así como recibimos con generosidad, también compartamos, Padre. Toma tú el control y la dirección del día sábado. Prepara el terreno donde vamos a ir, Señor. Con la guía de tu Espíritu, poniendo palabras sabias, palabras que edifiquen en nuestros labios, para que aquella persona que le llegue la palabra se aparte de lo malo y comience a retener lo bueno. No queremos llenar las iglesias, queremos llenar en los cielos de gente, de almas para ti, Padre. Ten piedad, Señor. Dios es amor. En Valleca y Mejorada del Campo, el sábado 13, el sábado 13 y 20 de noviembre vamos a estar evangelizando fuera de nuestro contorno, de nuestra área donde tenemos la congregación, esta casa, aquí donde venimos a dejar nuestra pena, nuestras necesidades, nuestras enfermedades. Aquí, por este lugar, no vamos a orar, no vamos a evangelizar, vamos a evangelizar por otro sector. Lo pongo delante de ti para que se haga la obra y prepares el terreno, Señor. Ten piedad de todos los que vamos a ir. Toma el control y la dirección de nuestro caminar contigo, para que cada paso que demos sea la luz de tu presencia que nos guíe a cada instante y a cada hora, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea el poder, a ti sea el reino, a ti sea todos los siglos, por los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor.
Siempre hay una buena oportunidad para dar gracias al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Eso es tener siempre una buena excusa para decir gracias, Señor. Pero una excusa de las verdaderas. Gloria al Señor. Pues hermanos, antes de entrar en el estudio bíblico de esta noche, porque hoy el tema es un poco peliagudo, seguramente algunos ya se acordarán de lo que pusimos como tarea. Antes tenemos que memorizar 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21. Es un versículo bíblico muy cortito que hoy os vais a aprender todos de memoria sin ni siquiera que esté en pantalla. Se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Mira, sin estar en la pantalla ya lo sabéis de memoria. Hijitos, ¿lo ves? Esto se llama pedagogía moderna. Hijitos, guardaos de los ídolos. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21. Ese es el texto bíblico que hoy memorizamos. La pregunta es, ¿por qué Juan habla a la iglesia como si fueran hijitos? Porque de los únicos apóstoles que no murieron por causa de su fe, sino murió ya de mayor, fue Juan. Todos los apóstoles sabemos que fueron aserrados, vituperados, crucificados, apedreados. Muchos de ellos, no lo dice la Biblia de qué muerte llevaron, ¿verdad? Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles nos dice que Jacobo fue muerto a espada, ¿os acordáis, verdad? Esteban, el primer mártir, ¿verdad? Diácono, ¿verdad? De la iglesia, fue apedreado, pero muchos de ellos no sabemos de qué manera murieron. Lo que sí sabemos es que acabaron muchos de ellos en cárceles, en prisiones, en mazmorras, ¿verdad? Caso de Pablo, caso de Pedro. Pero lo que sí sabemos es que Juan es el único apóstol del grupo, del colegio de los 12 que Jesús eligió, que no murió por causa de la persecución, sino que murió ya de mayor, siendo exiliado en la isla de Patmos, donde el Espíritu Santo le reveló, ¿qué? El Apocalipsis. Y si os dais cuenta, cuando leéis 1 de Juan y 2 de Juan y 3 de Juan, os dais cuenta que en las cartas hay un matiz que se va hablando, sobre todo en la segunda carta y en la tercera, y es al anciano de días. Cada vez se le menciona más a Juan como ya un hombre anciano, un hombre entrado en años, que por cierto ya el mismo Jesús lo dijo estando antes de ascender al cielo, cuando estaba restaurando a Pedro como apóstol porque había negado 3 veces y Pedro llorando amargamente estaba siendo restaurado por el Señor con esas preguntas. Pedro, ¿me amas? ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Ahí vemos que el Señor le está diciendo en esa última comida, que no fue una cena, sino un desayuno, ¿verdad? Pescado y miel en la orilla de la playa. ¿Cuánto nos gustaría estar ahora mismo en la playa, verdad? Y no pasar este frío, ¿verdad? Ahí Jesús le dijo a Pedro que llegaría un día el que él sería tomado y sería llevado por otro, hablando de la forma en la que él iba a morir, es decir, que iba a ser llevado preso. Y de la misma manera también dijo que, en este caso, Juan no iba a tener esa misma muerte. Y de esa manera Jesús incluso le dice a Pedro, ¿y qué a ti si Juan queda vivo, verdad? Es decir, como si no se pudiera reclamar en ningún momento, y no hay que reclamar en ningún momento, que el propósito de Dios sea que unos mueran antes y otros mueran después. Y la muerte no debe de afrontarse como un drama, sino simplemente como un paso más que nos acerca ante el trono de la presencia del Señor. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ese anciano de días, cuando habla a la iglesia, ya un hombre mayor, un hombre ya entrado en años, con toda la experiencia que ha vivido con Jesús y después de los años de crecimiento en la iglesia, habla de la iglesia y le dice hijitos. Fíjate que no le dice hijo, sino le dice hijitos, una manera cariñosa, afable, amorosa, de tratar personas que le tienen un amor entrañable. Cuando tú quieres a alguien, le llamas con cariño, ¿verdad? En Ecuador es mijito, ¿no? Mijito, ¿no? Pues en este caso Juan, ¿verdad? Habla de hijitos. Y fíjate cuál es la palabra que él le da como conclusión a todo lo que ha hablado en Juan. Guardaos de los ídolos. Y la pregunta es, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Un ídolo es todo aquello que te quita el tiempo que le corresponde al Señor. Un ídolo es aquello por lo cual no eres capaz de ayunar. Llámale chocolate, llámale leche de vaca, llámale café,
llámale como le quieras llamar, llámale televisión, internet, llámale como le quieras llamar. Un ídolo es aquello que le ocupa el lugar que le corresponde al Señor. Pero es más, un hijo puede llegar a ser un ídolo. Un matrimonio, una esposa, puede llegar a convertirse en un ídolo. La iglesia como tal puede llegar a convertirse en un ídolo, sí, sí. Porque puedes estar en la iglesia y no servir al Dios de la iglesia. Y dice Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Fíjate qué palabras más sabias cuando el Señor dice, de cierto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí yo veo una idolatría que advierte el Señor a los papás. Y diréis, ¿cuál? Pues fíjate, no querer que tus hijos hagan su propia vida. Porque cuando tú no eres capaz de cumplir con esa palabra, no vas a llegar a cumplir con el propósito de este versículo de 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Fíjate que este texto bíblico no solamente le dice a los hijos que tienen que aprender a casarse, santificarse y seguir adelante en su propio núcleo familiar, sino además que este texto bíblico también le dice a los padres que suelten la cuerda, que los hijos también un día tienen que tener que afrontar su propia vida. Recuerda una cosa, en el matrimonio, el día que te casaste, estabas tú y tu pareja. Recuerda bien lo que te estoy diciendo. Llegará un día que solamente quedarás tú y tu pareja, porque la sola carne es entre tú y tu pareja. Los hijos un día que son parte de tu familia y de tu núcleo, un día tendrán que tomar el vuelo y volarán. Y eso no significa que no se acuerden de ti, ni mucho menos. Eso significa que no podemos estar sometiendo o agarrando a aquellos que queremos tanto que no les dejamos vivir, porque entonces no estamos cumpliendo lo que dice, que el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Y eso ocurre cuando los hijos son ídolos. Y eso ocurre cuando en un matrimonio hay idolatría. Eso ocurre cuando nuestro tiempo no es capaz de dárselo y rendírselo al Señor. Por lo tanto, vamos a decir todos juntos ahora, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1. Hijitos, guardaos de los ídolos. Madre mía, de esa frase todo lo que hemos sacado en un momento, ¿verdad? Porque hay tantos ídolos, ¿verdad? Y no he hablado del dinero, ¿eh? Porque raíz de todos los males... Ay, eso lo tenemos que tener presente y eso también es un ídolo. Muy bien, pues ahora sí, Víctor, vamos a comenzar con el estudio de esta noche porque creo que el estudio de esta noche nos va a ayudar a comprender algunas cosas que son importantes. La primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ahí es donde lo dejamos la semana pasada y os mandé una pequeña tarea. ¿Qué significa lo que encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a orar, porque con este texto bíblico vamos a ver qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Porque claro, cuando se lee este texto bíblico, a más de uno le puede enterar sudores fríos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias en esta tarde porque hemos podido memorizar las Escrituras. Hemos podido, Señor o Padre, guardar lo que tu siervo Juan, Señor, le dio a esas iglesias que estaban naciendo en el Nuevo Testamento. Ayúdanos a que nuestro corazón esté libre de los ídolos, Señor o Padre. Los ídolos que obstaculizan, los ídolos, Señor o Padre, que nos roban, los ídolos, Señor o Padre, que en definitiva ocupan el lugar que solamente te corresponde a ti, Señor. Por eso pedimos que en esta noche, Señor, en medio de esta asamblea de los santos, Señor, tú puedas hacer que nuestros corazones estén dispuestos para recibir tu palabra y que podamos entender todo el consejo que proviene de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a estar centrados, atentos, Señor o Padre, dispuestos a escudriñar, a comprender, Señor, y sobre todo a crecer en tu palabra, no para hacernos gente con conocimiento, sino hacernos gente con sabiduría para aplicar esos conocimientos a nuestra vida y que muchos puedan llegar a tus pies, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Bueno, hermanos, pues la semana pasada, después de explicar Primera de Timoteo y dar la introducción y hablar de las diferentes doctrinas que trata la carta de Timoteo, escrita por el apóstol Pablo, dijimos que había algunos textos bíblicos dentro de esta carta que cuando se leen a simple vista pueden ocasionar algún malestar interpretativo, como es el caso. Imaginaros que alguien en la calle os encuentra y os dice: oye, ¿tú sabes de la Biblia? Bueno, algo sé. Pues mira, explícame qué significa lo que Pablo le escribe a Timoteo diciendo: pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Y te pone como ejemplo, por ejemplo, a su propia esposa, que es estéril y que no puede tener hijos. La pregunta que os hago antes de explicarlo: ¿qué le explicarías o qué le dirías, conforme a las Escrituras, a esta persona? Si lo sabes, por favor, te invito, Eric, por favor, puedes poner el micrófono, lo ponemos aquí delante, para que la hermana o el hermano que quiera compartir cómo interpreta este texto lo pueda hacer para luego explicarlo juntos. Si hay alguien que quiere hacerlo. ¿Hay alguien que se anima a explicar este texto bíblico? La última vez nadie se animó y empezaste luego levantaros. Venga, Jorge se ha levantado, pero creo que porque le duele la espalda, ¿no? Muy bien. Jorge Eliezer. Venga, ¿qué significa este texto bíblico? Animaros. Alguien me dijo en la última vez que hice esta pregunta y que hermanos participaron, dijo: pastor, ¿no se ha dado cuenta que todas las personas que hablaron en la última vez que hice una pregunta eran hombres? Digo, pues mira, no me había dado cuenta. A ver si una hermana en la fe quiere explicarnos qué significa este texto de pero se salvará. ¿Te vas a tirar a la piscina? Venga, Valdene, hoy que estás de descanso. Vale, dale. ¿Qué significa? Pues, según el texto, yo lo que entiendo es que no habla de salvación eterna. Se habla de la salvación temporal, vamos a decir, que lo tenemos aquí en la tierra, los tiempos que nos toca. Yo veo una madre que si engendra hijos, ella permanecer en fe y amor y santificación como de este. O sea que ella se salvará en este tiempo pues de muchísimos males que una persona que a lo mejor se queda vivo y no tiene hijos, una persona que no tiene hijos puede sufrir en esta tierra. O sea que yo creo que habla de salvación temporal y no salvación eterna, porque todos nosotros conocemos lo que Dios nos habla a través de su palabra, que la salvación eterna es por fe y no por obras, porque dentro de lo que cabe es una obra tener un hijo, ¿no? Digo yo. Y ahí lo dejo. ¿Alguien más quiere aportar? No estamos para juzgar, ni estamos para intentar crecer. Y es importante que tengamos nuestro propio... ¿Hay alguien más? Luis, ¿te has animado? Venga, Luis. Que Luis es como el apóstol Juan, un anciano de día. Mira el pelo, cómo le brilla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que pienso yo es que, así como Pablo trata a Timoteo como hijo, sin haberlo engendrado él, creo que también se está refiriendo a aquellas mujeres que con su ejemplo, ¿no?, tal y como lo dice el texto, fe, amor, pueda engendrar hijos, pero para Cristo, a la fe. Pienso que de eso se trata. Entonces estás aplicando esa concepción espiritual. Bueno, ha dado un matiz distinto al de Valdene. Jorge Osvaldo, el texto bíblico, no me puede salir del texto bíblico, es del texto. Muy bien, muy bien. Venga usted para acá y anímese. A ver. Voy a leerlo, ¿no? No, si lo leerlo lo hemos leído todo, ahora lo tienes que explicarlo, venga. Cuando dice la palabra se salvará engendrando hijos. Allí al micrófono, para que los que están en casa escuchen. Al micrófono, Jorge. Si su mujer es estéril, pensaría que no puede ser salvo, pero si tiene fe y creen que verdaderamente puede engendrar el micrófono, Jorge. ¿Ah? El micrófono, es que si no, no se escuchan los hermanos que están en casa. Bueno. Ahí. En realidad, cuando dice y se salvará sembrando hijos. Sembrando, no, engendrando. Engendrando Eso. hijos.
Se salvará engendrando hijos. Podemos entender claramente la palabra de Dios en el versículo: si verdaderamente mi mujer es estéril, pero tengo fe y busco la salvación. Se refiere esta palabra a de que tenemos que engendrar hijos, es para la salvación, para Dios. Como dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios: hijo mío, no olvides mi ley y tu corazón guarde mi mandamiento. Él no considera hijo, porque somos parte de su creación, pero nosotros podemos también tener hijos espirituales, darle la educación, darle el conocimiento con fe, amor y la santificación que hemos recibido por gracia de Dios. Eso es todo lo que le podía comentar sobre ese versículo. Muy bien. ¿Sí? Venga. Siempre pasa lo mismo. Alguien tiene que romper. Bueno, Sí, Jorge, yo ahora estoy de después. acuerdo con todo lo que han dicho los hermanos, porque para mí son hijos espirituales, engendrar hijos espirituales. De hecho, yo siempre cuando hablo de quién me llevó a mí a los pies de Cristo, quién utilizó a la hermana, yo le digo mi madre espiritual. Y de hecho allí en Sevilla muchas veces se reían de mí porque decía, ¡ay, qué graciosa tu madre espiritual! Y yo la consideraba mi madre espiritual porque fue la que me enseñó y la que me habló del Señor. Y entonces yo creo que yo fui engendrada por ella, pero espiritualmente. Es lo que pienso yo. Bien. Es una interpretación. Jorge. ¿Alguien más va a querer hacer alguna participación? ¿Y el pastor Tony y el pastor Andrés también? Vale. Con que seáis concretos en las participaciones es perfecto, para que así haya participación y luego ya podamos explicarlo. Venga. Amén, que Dios le bendiga, hermanos. Amén, vamos a intentar, con la ayuda del Señor, amén, poder explicarlo a lo que más o menos entendemos, amén. Primeramente, el contexto está hablando, amén, en cuando, amén, Pablo en esta carta también aquí en el capítulo 2 se está remontando al engaño del principio amén, que sufrió Eva, amén, cuando la serpiente le engañó en el huerto del Edén, amén. Y lo que está hablando aquí, yo estoy en eso estoy de acuerdo con Valdenes. Aquí Pablo no está hablando que afecte a su salvación, amén, porque como dice la Biblia, la salvación es por gracia y no por obras. El engendrar hijos sería una obra, y entonces estaría excluyendo a un grupo de mujeres las cuales por voluntad de Dios o porque Dios así lo permite no pueden tener hijos. Entonces estarían excluidas totalmente del reino de Dios, y la Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, ¿no?, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, eso no sería exactamente lo que aquí el texto bíblico quisiera decir, sino que está hablando del rol de la mujer. Al fin y al cabo, la mujer es el único de los dos seres humanos que hay, el hombre y la mujer, la única que tiene el rol, el papel de poder dar a luz hijos. O sea, está hablando de su rol como persona creada, ¿me entiendes o no? Porque claramente, aunque hoy en día cada vez vemos cosas más extrañas, ¿me entiendes o no?, pero la mujer es la única que puede dar a luz hijos. Amén. Y le está diciendo que si ella, aparte de dar a luz hijos, se permanece, ¿me entiendes o no?, en fe, en amor, en santificación y modestia, ¿me entiendes o no?, ¿sabes? Está diciendo que se salvará, pero no está diciendo que eso vaya a afectar a su salvación porque haya personas que no puedan tener hijos. Amén. Y está hablando, si te fijas en el versículo hacia atrás, está hablando del engaño, porque dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, amén. Y un poquito más atrás dice, la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, habla de su atavío, no solo el externo, sino habla el más importante, que es buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad, la misericordia. O sea, está hablando del contexto de la mujer, como Dios demanda, ¿me entiendes o no? O sea, no como habla una mujer, claramente tampoco una mujer puede estar siempre en silencio. Sería algo, yo creo que terrible, ¿no? O sea, eso no tener una... ¿Me entiendes o no? O sea, no. Aunque claramente la Biblia demanda, ¿me entiendes o no?, que en Proverbios que la mujer prudente es de Jehová. Una cosa es que una mujer sea prudente y otra cosa es que una mujer esté siempre callada, como podemos ver en otras enseñanzas o religiones, y tampoco yéndonos mucho más lejos. Hay contentos evangélicos en los cuales las mujeres no tienen ni voz ni voto. Por lo tanto, eso es antibíblico, porque la mujer tiene un gran papel en la Biblia. ¿Me entiendes o no? Vemos cómo Jesús en el Evangelio trataba a todas las mujeres que aparecen en la Biblia y nunca se dirigió como algo que las excluyera o como que fueran inferiores o como que no las defendiera. ¿Me entiendes o no? ¿Sabes o no? Dios nunca les quitó su rol, pero tampoco las puso de menos, ¿sabes? No las puso siempre iguales al hombre, ¿me entiendes o no? Pero cada uno con su papel, conforme la Biblia lo estableció. Entonces yo creo que simplemente, ¿me entiendes o no?, está hablando un poco del rol de la mujer, ¿me entiendes o no? Que la mujer no se deje como engañar. Está hablando como que la mujer sepa, ¿me entiendes o no?, a lo que Dios la llamó, pero sin excluir claramente a mujeres que no puedan tener hijos. Esa es mi interpretación que puedo dar de parte del Señor. Muy bien, gracias, Jorge. Momentito, que va por orden de levantar la mano, y
Pastor Andrés, luego el pastor Tony y luego el hermano Paco. Que le llaman para comer. Muy bien. Amén. Si fuera que la salvación consiste solo en tener hijos, entonces todos nos dedicamos a ser hijos. O sea, como condición de conejos, ¿no ve? No se olvide que ahí dice, sí, permaneciere. Hay 4 condiciones, y no solo es tener hijos, 4 requisitos aparte de tener hijos. Que quiere decir que si eso no hay, aunque tenga 50 hijos, no se va a salvar. Ahora, cuando Pablo dice sí, que se salvará engendrando hijos, está confirmando lo de Génesis 1:31 cuando dice, fructificar y llenar la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces, es un mandamiento. Y aquí Pablo confirma ese mandamiento de Génesis. Entonces, por otro lado, viendo el contexto de este pasaje que está ahí, que quiere decir que la primera misión de la mujer no es predicar el evangelio, es tener hijos. ¿Por qué? Porque los predicadores, los misioneros y los pastores nacen de la mujer. Entonces, ¿sí o no? Ahora, ¿de qué sirve, digamos, de que la mujer sea predicadora? Porque el contexto más antes dice a la mujer no le permito hablar, sino que está en silencio, todas esas cosas. Entonces, de que la mujer tenga 20 hijos, pero pierda su familia, que gane el mundo y pierda su familia. Lo que quiere decir que la mujer, la primera iglesia, la primera misión que tiene que hacer es tener hijos, cuidar de sus hijos y hacer que ellos sean los futuros misioneros. Que Dios los bendiga. Y ahora el pastor Tony. Vamos entonces a escuchar. Bueno, si os dais cuenta, cada uno le da su temperamento, le da su contexto, y eso es importante porque eso nos ayuda a comprender que podemos estar leyendo el mismo pasaje bíblico y sin embargo cada uno tiene su propia manera de cómo ve lo que el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo. Bueno, aquí estos versículos anteriores de 1 Timoteo, capítulo del verso 12, 13, 14 y 15, si lo ven una feminista, dice que eso no está en la Biblia. No, que Pablo es misógino y que los cristianos Claro, son que misóginos. eso es antifeminismo, ¿verdad? Claro está, la Biblia no es antifeminista, lo que resalta el hombre, el pecado del hombre. En este caso, dice la Biblia, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y por qué no habla el virgen, sino la Virgen? Yo creo que el término virgen en la Biblia, cuando habla de María, hablaba de que a través del vientre de una mujer iba a nacer el Mesías. Claro está, dice ahí, pero se salvará engendrando hijos. En el contexto anterior vemos que habla de la transgresión de la mujer. La mujer fue engañada, no fue Adán que fue engañado, sino Eva. Pero cada uno tuvo su consecuencia. En el caso de la serpiente tuvo su juicio, el hombre tuvo su juicio, la mujer tuvo su juicio, cada uno tuvo su juicio. Y vemos que una de las primeras profecías que habla de Jesucristo en Génesis capítulo 15, habla de un redentor, que de la simiente, de su simiente, iba a salir un redentor. El día pasado leí un artículo de un hombre no cristiano que decía, dale a una mujer un esperma y te dará un hijo. Dale a una mujer unos niños y te dará un hogar. Entonces entiendo que de la mujer Dios iba a sacar, aún a pesar de que ella fue la que fue engañada, y claro, por consecuencia el hombre fue engañada, Dios a través de la mujer iba a traer la redención, iba a ser el Mesías. Por eso vemos que la Biblia habla, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, que iba a ser el Salvador. Muy bien, y venga, y contigo terminamos. A ver la opinión.
Buenas noches. Yo voy a dar mi opinión, lo que yo interpreto en este texto. Yo entiendo que Pablo ya conocía de antemano a su discípulo y a su esposa. Sabía que la esposa era estéril. Entonces aquí yo veo que estaba hablando espiritualmente. Y puso unos requisitos, como estos 4 requisitos, que tenía que permanecer en amor, porque él le estaba diciendo que si nosotros, como hijos de Dios, actuáramos, viviéramos, como dice ahí, muchas personas llegarían al conocimiento, al entendimiento de Cristo Jesús. Y entonces ellos conocerían a Jesús y serían salvos. No que la mujer, porque entonces la que no tiene hijos, que ya estaba condenada, y Dios es un Dios de amor. Dios no condena a nadie. Amén. Se condena a uno por las decisiones que uno toma. ¿Entiendes? Lo que yo entiendo ahí en este texto. Es mi interpretación. Muy bien, bueno, pues vamos entonces, tenéis la Biblia preparada, ¿verdad? Vamos entonces a intentar esclarecer un poco esta situación que es bastante delicada, pero que nos va a ayudar a tener un prisma un poco mayor de lo que el apóstol Pablo escribe. Lo primero que tenemos que saber es el verbo salvar. De hecho, me voy al original porque es importante desde cómo se escribió la carta, en el idioma en el que se escribió, te ayuda a comprender la palabra y las diferentes acepciones que tiene la palabra. No sé si os acordáis de la palabra derrota, que hablamos hace 15 días atrás, ¿verdad? Derrota realmente, si vas al diccionario, lo primero que encuentras es un camino, ¿verdad? Luego hay otro tipo de acepciones, pero la primera es un camino. De ahí viene en el lenguaje marino, de los que viven en la marina, saben que la derrota es una ruta marina por la que tiene que conducirse un barco, sorprendentemente. Bueno, pues de la misma manera que cuando descubrimos eso, cuando vamos al diccionario a buscar el sentido de las palabras, encontramos que la palabra salvación en griego significa sozo, no soso. Soso es aquello que le falta un poquito de sal. Sozo, ¿vale? S-O-Z-O, ¿vale? Zoso. Y esa palabra zoso viene de lo que nosotros estudiamos en la soterología. Cuando habla alguien de la soterología, está hablando de las palabras acerca de la salvación. Bien, pues Pablo, aquí en este texto bíblico, está utilizando el verbo zoso, ese verbo griego que significa salvar. Bien, tanto en Timoteo como en Tito, Pablo continuamente utiliza esta misma palabra. Mira, ven conmigo para que veas cómo Pablo escribe durante la misma carta con este mismo verbo. Primera de Timoteo 1.15. Mira, en Primera de Timoteo 1.15, además lo voy a leer con el verbo en griego, para que os deis cuenta que exactamente es la misma palabra. Al principio no vais a entender nada, pero cuando vayamos explicando esto, vais a ver a dónde os quiero conducir de manera intelectual. Verás. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para sozo. Ese es el verbo que se utiliza ahí. ¿Para qué? Para salvar. Cristo Jesús viene al mundo ¿para qué? Para salvar. Ahora ven conmigo al capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4 de la misma carta de Timoteo. Capítulo 2, versículo 4 de la primera carta de Timoteo se utiliza el mismo verbo. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Zosos. Que todos los hombres sean salvos. Fíjate, y ahora ven conmigo a 2 de Timoteo 1.9. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, en la segunda carta que todavía no hemos estudiado y vamos a estudiar en breve, fíjate que Pablo utiliza el mismo verbo y dice, quien nos salvó. Es decir, la palabra salvación aquí es un término que continuamente se recibe por fe. Pero el problema no lo encontramos cuando leemos 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, que de repente ese verbo zozo aparece que la mujer se salvará engendrando hijos. La segunda palabra que me gustaría que tuviéramos en cuenta es la preposición que no se traduce. Es decir, en el griego hay una preposición que no se traduce, que es por medio de. Es decir,
Cuando en 1 Timoteo 2:15 lo podemos poner, por favor. Hay una preposición en griego que en castellano no se traduce para que no sea tan redundante, pero nos va a ayudar a comprender algo. Pero se salvará engendrando hijos. Es decir, la preposición día en griego en este texto bíblico significa, en este caso, que es por medio del engendramiento de hijos, se salvará. Eso es lo que realmente está diciendo el apóstol Pablo de manera griega. Y parece que no contradice el texto, sino todo lo contrario. Vuelve a reafirmar que la mujer se salvará engendrando hijos. En algunos casos se presenta esa preposición como por medio de. Y el tercer término que me gustaría que tuviéramos en cuenta es el término engendrar. Engendrar. ¿Y qué significa el tercer término engendrar? Viene del griego y viene de la palabra que significa tecnogonia. Tecnogonia, no tiene nada que ver con tecnocasa, sino tecnogonia. Y tecnogonia es una palabra que significa engendrar, pero también es traducida como el dolor que incluye la mujer que da a luz. ¿Me lo vuelvo a explicar? El dolor que incluye la mujer que da a luz. Te he explicado 3 términos en griego que vienen en el versículo. Zozo, salvación, ¿verdad? La preposición día, que es por medio de, y la última es tecnogonia, que es la gestación, pero que produce dolor. ¿Y por qué estoy explicando todo esto? Pues bien, si nos damos cuenta, en el contexto de este versículo bíblico, que todos habéis mencionado el contexto, pero no habéis mencionado algo que es importante de este contexto, es que se está hablando de Eva. Si lees el versículo, no dice las mujeres. Léelo otra vez, 1 Timoteo 2:15. Habla en singular, no en plural. Ya tienes una explicación para cuando te pregunte alguien en la calle. Todo texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Todos hemos llegado a la conclusión de que las mujeres se salvarán teniendo hijos. Pero si te das cuenta, aquí no dice se salvarán, sino cómo está el verbo. Está en singular. Se salvará. Ya tenemos un pequeño dato. Si vas al versículo que está delante, vamos al versículo 13. Versículo 13 y versículo 14. ¿Lo leemos? Para que os deis cuenta que tenemos que contextualizar esto para entenderlo bien. Vamos al versículo 13. Fíjate lo que dice. Versículo 13. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra. No, esto no es. 1 Timoteo 2:13. Ahora sí. Aunque lo que estoy diciendo también es palabra fiel, pero vamos, que no es aquí. Porque Adán fue formado primero. Después, Eva. ¿De quién está hablando? Eva. Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿De quién está hablando? De Eva. Versículo siguiente, 15. ¿Cómo está el verbo? Pero se salvará. ¿De quién está hablando Pablo? El problema es que nosotros tenemos los versículos marcados con versículos, pero el texto no se puede leer en base a los versículos, sino en base al escrito completo. Por eso es fundamental que cuando leamos cualquier porción de la Biblia, antes de extraer el texto e intentar explicarlo, comprendamos bien lo que significa el contexto. Porque este contexto está hablando de Eva y está hablando de que Eva, ¿ves que no estoy haciendo nada? Es decir, no estoy tergiversando el texto, lo que estoy es aclarando el texto. Dice, Eva se salvará, ¿cómo? Versículo 15, Eva se salvará engendrando hijos. Y algunos diréis, bueno, entonces aquí, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues si nos damos cuenta, en Génesis capítulo 3, versículo 16, se nos habla de cómo Eva sufre dolores como consecuencia ¿de qué? Del pecado. Toda mujer sufre dolores de parto como consecuencia de la caída al pecado. Y en Génesis capítulo 3, versículo 16, la palabra tecnogonia, que es la palabra griega que estamos viendo, implica engendrar con dolor.
dar a luz con dolor. Por eso dice, a la mujer dijo, esta es a la mujer Eva, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. El engendrar implica también el dolor como consecuencia de haber sido engañada por el diablo. Todavía no estáis entendiendo nada, pero lo vais a entender ahora, no os preocupéis. Sí, es que si vamos poquito a poco, el puzzle luego va a tener su sentido. Bien, quiere decir que el problema que Pablo está batallando y que le está enseñando a Timoteo es que la iglesia de Éfeso, la cual está pastoreando Timoteo, está llena de falsos maestros. ¿Acordáis que hablamos de los falsos maestros? ¿Y cuál era una de las enseñanzas de los falsos maestros que yo os expliqué en la introducción? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Mira cuál era la falsa enseñanza que los falsos maestros estaban dando dentro de la congregación. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. La primera frase, prohibirán ¿qué? Y si uno no se casa, no puede ¿qué? No puede engendrar. Porque si engendra está viviendo en fornicación. ¿Lo tenemos claro? Prohibirán los falsos maestros casarse. Y aquí Pablo está hablando de que la mujer que engendra se salvará. La mujer que sufre dolor en sus preñeces, Génesis capítulo 3, versículo 16, dice que dará a luz con dolor a sus hijos. Bien, si tenemos claro esto, nos daremos cuenta que una lectura correcta sería diciendo que por medio de los dolores de parto se salvará a la mujer. Y diréis, ¿y esto cómo se puede entender? Explícalo bien. Bien. ¿Qué hubiera ocurrido si las mujeres desde Eva no hubieran podido engendrar y tener hijos? Nunca hubiera venido el Salvador. Por lo tanto, de la misma manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por qué hombre entró? Por Adán. Y por cuanto ahí todos los hombres estamos inclinados hacia ese pecado, Dios, a través de los dolores en las preñeces de Eva, iba a producir un día el fruto de la salvación. ¿Y quién es ese fruto de la salvación si no es Jesús de Nazaret? Qué interesante esto, ¿verdad? Ahora, la mujer se salvará a pesar de que continúe experimentando dolor. Es decir, la salvación de la mujer será a pesar de las consecuencias del pecado, como consecuencia de que es por medio de una mujer en la que Dios decidió venir a este mundo. El versículo que dice, sí, permanece en fe, amor y santificación, y no dice modestia, sino que las tres cosas hay que hacerlas con modestia. Es que son cosas distintas. Dice, sí permanece en fe. ¿En la fe de quién? En la fe de Cristo. En el amor, ¿quién es el amor? El amor de Cristo. Y en la santificación, ¿para qué nos santificamos? Para ser santos como Él es santo. Y las tres cosas hay que hacerlas ¿con qué? Con modestia, no con vanidad. No podemos pensar que no lo sabemos todo, sino que tenemos que tener una fe humilde, centrada en que a través de una mujer que fue engañada por el diablo, ese dolor como consecuencia del pecado iba a producir de un fruto de pecado, iba a venir el Salvador del mundo sin pecado y sin mancha, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, a pesar del dolor de la mujer en su parto, vendrá el Salvador. A pesar de que el hombre ha pecado, Dios ha dispuesto que el Salvador traiga vida eterna a aquellos que han confesado a su nombre. La salvación requiere perseverancia, pero no necesariamente requiere engendrar hijos. Pero si no hubiera sido por el nacimiento de una mujer que en sus preñeces sufrió dolor como consecuencia del pecado y que trajo al mundo al Salvador,
hoy nosotros no podríamos tener ni fe, ni amor, ni santificación. Y además nos dice el apóstol Pablo que tenemos que hacer estas tres cosas siempre con modestia. O como dice Filipenses capítulo 2, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Hermanos, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2, te dice algo, este texto bíblico me gustaría que lo subrayara, si te gusta subrayar, si no te lo apuntas. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2. Pedro da un consejo para los tiempos que estamos viviendo. Pedro da un consejo para los tiempos que estamos viviendo. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo leo otra vez el texto bíblico. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus propios pensamientos, sus propios planteamientos, sus propias interpretaciones. Pero dice, por causa de las cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Cuando Pablo escribe en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, que la mujer se salvará teniendo hijos, está diciendo que Eva, a pesar de sus dolores de parto, podrá obtener la salvación porque por medio de ella vino el Salvador a este mundo. Si permanece en la fe de Jesús, en el amor que es Cristo Jesús y en la santificación que nos acerca al Señor. Por eso la salvación, cuando el soso y cuando el tecnogonia, que significa engendrar, pero también implica el dolor, nos habla de algo muy importante, de la plenitud. Fíjate que este texto cambiaría totalmente el sentido de nuestro entendimiento si lo leyéramos de la siguiente manera. Ponlo por favor en pantalla. Pero Eva alcanzará la plenitud engendrando hijos. Se nos quitó el problema. Porque la plenitud, ¿quién alcanza la plenitud si no es aquel que viene a Cristo Jesús? ¿No somos plenos porque nuestra vida empieza a tener sentido cuando estamos en Cristo? ¿A que no es lo mismo salvación que plenitud? El problema es cómo llenamos nosotros de sentido y de contenido las palabras que leemos en la Biblia. Por eso es importante no descontextualizar lo que acabamos de leer. La mujer alcanza plenitud engendrando hijos porque se siente totalmente realizada. Pero en ningún momento podemos decir que la mujer que tiene hijos, por ello va a ser salva. Porque entonces estaremos diciendo de que la mujer alcanza la salvación por una obra. Pero como aquí no habla de las mujeres, sino que en este verbo habla de la mujer, y está hablando en el versículo anterior de la que fue engañada, que es Eva. Eva, a pesar de la caída en el pecado, sufrirá dolores de parto y alcanzará la salvación, porque esa salvación es el Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Con fe, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. No sé si lo hemos entendido. ¿Os habéis quedado igual de confundido que al principio? ¿Lo hemos entendido? ¿Sí? ¿Seguro? Que os veo muy serio, ¿eh? ¿Sí? Hace frío, ¿no? Bueno, muy bien. Pues vamos entonces ahora a 1 de Timoteo. Espero que se haya comprendido bien el texto y sobre todo la explicación. Muy bien. Vamos ahora a Timoteo, porque me gustaría, hermanos, no solamente resaltar la enseñanza que acabamos de explicar sobre que la mujer se salvará teniendo hijos. Recuerda que es en singular y no en plural, para que no incluyamos ahí a todas las mujeres de la tierra. Muy bien. Otra de las cosas que es importante y que se nos acerca aquí es que también la Biblia nos enseña el hecho de que los hombres que quieran servir al Señor tienen que ser marido de una sola mujer. Si vas conmigo a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, lo tienes ahí, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Estamos entrando en otra enseñanza que el apóstol Pablo dice. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Este texto bíblico ya es distinto al otro, ¿vale? Ahora vamos a hablar de otra enseñanza que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. La iglesia de Éfeso necesitaba tener una instrucción clara,
una pedagogía clara a la luz de las Escrituras. Pues bien, en el 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, se nos dice, y los diáconos es una palabra que significa los servidores. ¿Cuántos aquí nos consideramos servidores del Señor? Bien, perfecto, porque el que no vive para servir, no sirve para mucho, la verdad. Los diáconos sean maridos de ¿cuántas mujeres? De una sola mujer. Entonces, ¿qué ocurre cuando encontramos personas que han tenido varias? ¿Conoces a gente en el ministerio cristiano que están casados de segunda y terceras nupcias? Aquí tenemos un problema, ¿no? Y no estoy hablando de los obispos, que serían los pastores, que también es un requisito, sino que he bajado el listón, para que nos demos cuenta que bajando el listón, lo que estamos es aumentando el listón. La importancia del matrimonio santificado en el Señor. Cuando uno se casa, es una vez y para siempre. Y solamente la muerte lo puede separar. En este caso, concluir el pacto matrimonial. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y fíjate qué segunda característica te dice aquí. Y que gobierne bien sus hijos y qué. ¿Cómo pretendemos querer servir al Señor cuando no cumplimos con estos tres requisitos? ¿Cuáles son los tres requisitos? Una sola mujer significa un solo matrimonio. Lo segundo es ¿qué? ¿Qué es lo segundo? Que gobierne bien ¿a quién? ¿Y la tercera cuál es? A mí me da vergüenza cuando personas aspiran al ministerio cristiano y no pueden llegar a cumplir con estos requisitos. Porque es triste que me tengan que decir a mí cómo tengo que educar a mis hijos cuando el que me está dando el consejo tiene hijos con Pepito y con fulanito. Los tiene allí y aquí. En ocasiones le decimos a la gente lo que tiene que hacer, pero nosotros no somos capaces de hacerlo. Jesús mismo ya se los dijo a los fariseos cuando se enfrentó a ellos en varias ocasiones. Ponéis cargas sobre las personas que vosotros mismos no sois capaces de mover con un dedo. Esto es duro lo que estoy diciendo y Dios me libre de caer en tentación. Pero si el diácono, el que sirva a Cristo, tiene que ser esposo de una sola mujer, ¿cuánto más no lo va a ser entonces el obispo? Y no dudo de los llamamientos pastorales, misioneros, proféticos, de enseñanza. Pero para ejercer lo que Dios te ha facultado a hacer, tú primeramente tienes que vivir conforme a lo que enseñan las Escrituras. Los discípulos en cierta ocasión le dijeron a Jesús, ¿y quién podrá ser salvo? Porque se dieron cuenta de lo alto que estaba poniendo Jesús el listón. Y Jesús les respondió, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Ahora viene la buena noticia, ahora viene la buena nueva. A pesar, como la de los dolores de Eva, a pesar de los dolores de nuestros pecados, de nuestra caída, Dios tiene misericordia de nosotros. Pero esa misericordia es para que sepamos utilizarla en su justa medida, sin querer ser lo que la Biblia no nos faculta para poder desarrollar. Esto es fuerte, ¿eh? Y esto es un reto para la iglesia de hoy. Porque hablando de mi gremio, de los pastores, no está bien que un pastor diga desde un púlpito que Dios me ha dicho, deja a mi esposa y a mis hijos y me vaya con mi secretaria, que tiene 20 años más joven, y que con ella tengo que formar mi siguiente hogar. Que la iglesia lo apruebe, que la iglesia lo secunde y que el pastor siga predicando desde el púlpito acerca del amor de Dios, viviendo con una mujer que no es suya, por mucho anillo y por mucho libro de familia que quiera buscarse. Es duro lo que estoy diciendo, pero es que es lo que toca vivir. Hermanos, tenemos que vivir
lo que predicamos, porque entonces este mundo se irá a pique. Y la Iglesia de Cristo está en estos tiempos para ser luz y sal de la tierra. ¿Alguien puede decir amén a eso? Que el frío no te congele, hermano, las ideas. Mira, también el apóstol Pablo habla de los ancianos que deben de ser tratados con doble honor. Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18. ¿Lo tenemos ahí? Ahora, la pregunta es, cuando uno lee este doble honor, ¿a qué hace relación? Algunos piensan que los ancianos tienen que ser tratados con doble honor como si fuera una cuestión de dinero. Hay que ver, ¿verdad? De la abundancia del corazón siempre habla la boca, ¿verdad? Siempre lo queremos reducir todo al dinero. Hay algo que un anciano busca más que el dinero. Y digo, no un anciano en canas, sino un anciano que está al frente de una congregación. Se llama respeto. El respeto tiene mucho más valor que cualquier salario. Puede haber muchos pastores que no tengan su salario y seguirán adelante en la obra, porque son hombres y mujeres de Dios. Pero un pastor que no tiene respeto de su congregación, es difícil que pueda continuar hacia el frente. Porque el doble honor es el respeto que se le tiene a la persona a la que Dios ha puesto al frente de la congregación. Los ancianos, y fíjate qué característica te dice, que gobiernan bien, que gobiernan bien. Ya se sabía que en Éfeso no todos los ancianos estaban gobernando bien, ¿verdad? Por eso pone los requisitos que pone, que acabamos de explicar. Dice, sean tenidos por doble, sean dignos de doble ¿qué? Y fíjate qué característica da. El apóstol Pablo siempre relaciona la santidad con el trabajo. ¿Te das cuenta? Dice, mayormente los que trabajan en predicar y en ¿qué? En enseñar. Cuando uno trabaja en predicar y en enseñar y dedica su vida, su cuerpo, su corazón, su mente al servicio de la obra del Señor, debe ser considerado en doble honor. Y ese doble honor no es una subida de salario. Ese doble honor es el respeto que se merece a la persona que está al frente. Algunos cuando han tenido que predicar en la iglesia han dicho, uy pastor, me he llevado para preparar un sermón una semana entera. Y entonces me he sonreído porque digo, entonces acabas de descubrir lo que supone prepararte cada día para poder enseñar la palabra del Señor con responsabilidad y con santidad. Esto no es abrir la Biblia y vamos a ver de qué nos habla hoy el Señor. Implica oración, implica ayuno, implica búsqueda de la presencia del Señor, implica investigar, implica crecer, implica humillarte, implica escuchar, implica aprender, porque quien no tiene capacidad de aprender nunca tendrá la facultad de poder enseñar. Lo repito, el que no tiene capacidad de aprender no tendrá nunca la facultad de enseñar, porque eso es un maestro, el que continuamente está aprendiendo. Mira, debido a que Timoteo estaba bien versado en la teología, Pablo no le da muchas instrucciones acerca de cómo tiene que enseñar, porque ya Timoteo tenía claro eso. Sin embargo, hay algunas lecciones básicas que Pablo destaca en la vida de Timoteo para que Timoteo enseñe en la iglesia. Por ejemplo, la función apropiada de la ley. Esto es muy importante. No podemos descuidar lo que dice la ley del Señor. En 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 5 al 11, se nos dice la función apropiada de la ley. Fíjate que aquí Pablo le está aconsejando a Timoteo que aplique bien la ley que conoce. No le explica cuál es la ley, porque ya la sabe, sino que la aplique bien. Dice, pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál es? Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Si te das cuenta, lo que está diciéndole es cómo tiene que aplicar el mandamiento con una fe no fingida. Qué precioso es esto. Versículo 6. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron ¿a qué? A vana palabrería. Esa es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Dos personas pueden conocer exactamente lo mismo, pero lo que realmente marca la diferencia no es el conocimiento que tienen, sino cómo aplican ese conocimiento a sus vidas. Eso es conocido como la sabiduría, porque la sabiduría es la facultad de aplicar aquello que sabes. ¿De qué te vale saber cómo se hace una tortilla de patata
Si en tu vida sabes cortar una papa, calentar el aceite, batir los huevos y poder hacer la tortilla que otros se la puedan comer. Ahora no, que estamos en ayuno, pero cuando termine el ayuno. No vale de nada saber el conocimiento, sino cómo aplicamos ese conocimiento en nuestra vida. Claro que podemos decir, hermano, tienes que orar sin cesar, pero ¿oramos nosotros sin cesar? Porque el conocimiento todo lo tenemos, pero ¿todos los hermanos estamos orando de la misma manera? ¿Tú crees que todos los hermanos estamos ayunando de la misma manera? Y no hace falta ni señalar ni juzgar a nadie, pero el Espíritu da testimonio. Hermanos, otro tema que es importante y que Pablo le destaca a Timoteo es el sozo. ¿Qué era el sozo? La salvación. La salvación es un tema fundamental que Pablo le dice a Timoteo que no puede olvidar en la iglesia en Éfeso. En 1 Timoteo 1:14 al 16, encontramos ahí el tema de la salvación. Lo tenemos ahí, 1 Timoteo 1:14 y al 16. Fíjate lo que dice. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que este texto bíblico se parece mucho al de la mujer? ¿En la fe y en qué? En el amor que es en Cristo Jesús. Seguimos leyendo y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto significa modestia. Pablo reconoce que el primer pecador es él. ¿Tú sabes que la modestia no solamente se refleja por un vestido en concreto, sino por una actitud adecuada? Porque conozco personas que con el vestido correcto tienen la actitud equivocada. Y otros que con el vestido que aparentemente no parece tan correcto, sí tienen la actitud correcta, tienen la actitud adecuada. Por eso Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Yo creo que cuando uno es capaz de comprender y tiene la facultad de discernir de que es un pecador y que necesita cada día el perdón y la misericordia del Señor, trata a la gente con misericordia. Pero cuando se nos sube un poquito a la cabeza de que somos gente ejemplar y que no cometemos ningún error y que nadie nos puede mirar por encima del hombro, realmente, hermanos, con esa actitud lo que hacemos es juzgar a los demás. Por eso la mujer adúltera iba a ser apedreada, porque alrededor había gente que se pensaba que era perfecta para poder juzgar el pecado de otros. Pero Jesús tuvo que hacerles pensar y les dijo, si alguien está libre de pecado aquí, que la tire, que tire la primera piedra. Y en ese momento cada persona dijo, ahí va. Entonces yo también tendría que ser apedreado por mi propio pecado. La modestia es reconocer de que el primer pecador somos nosotros mismos. Cuando tenemos esa actitud, no vemos el pecado de otro como la oportunidad para juzgarlo, sino como la oportunidad para restaurarlo y levantarlo y ayudarlo y santificarlo para Cristo. No sé si estamos entendiendo esto, pero esto es fundamental. Versículo 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Tú sabes que Pablo tuvo que experimentar esto en su propia carne? ¿Por qué le tenían los cristianos tanto miedo a Pablo en sus primeros años de convertido? Porque pensaba que era un falso, que se había metido como un espía dentro de las comunidades para poder apresar, torturar, maltratar al pueblo de Dios. Y mucha gente lo miraba con desconfianza. Pero fue la misericordia del Señor la que le ayudó a ser ese siervo de Dios, reconociendo que él mismo había sido un pecador y que de asesino había pasado a ser una persona que es capaz de morir por causa de la fe de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, entendamos que Pablo le tiene que hacer ver a Timoteo estas cosas que son fundamentales para el ministerio y el servicio del pastorado en la iglesia de Éfeso. Porque si no tenemos claro estos conceptos como pastores de la iglesia del Señor, realmente nunca desarrollaremos lo que Dios ha puesto en nuestras manos de una manera fiel y honesta. La Biblia no ha sido diseñada para juzgar a la gente, sino para salvarla.
La Biblia nos dice cuál es el juicio, sí, para el pecador, pero deja que Dios, que se sienta en el trono, ponga a cada uno en su sitio. Comenzando por mí, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Amén. Pues son las 9:05, espero que hayamos aprendido. Nos hemos detenido un poquito más con lo de la mujer se salvará teniendo hijos, pero espero que haya quedado claro. Pues hermanos, vamos a orar al Señor para terminar. Recordar que ahora vamos a subir los palés. Si subimos cada uno un palé, pues te irás a casa calentito, habiendo hecho deporte, y de esa manera, pues mañana, el jueves, cuando venga el hermano Juan Carlos a recoger los palés, los tendrá todo en la puerta. Vamos a orar, nos ponemos en pie para orar al Señor. Vamos a orar al Señor, nos despedimos. Mañana miércoles, si hay café, a las 4 de la tarde. En casa de la hermana Iris. Muy bien. Entonces, mañana miércoles no es en la iglesia, sino en casa de la hermana Iris. El jueves, Dios mediante, tendremos oración, intercesión a las 6 de la tarde, y a las 7 tendremos nuestro culto de oración y alabanza, y seguimos con el don de presidir, con el pastor Tony. Ya hemos terminado Nehemías. ¿Cuál personaje nos va a hablar ahora de presidir? No lo sabemos, el jueves nos enteraremos. Y el viernes tendremos Héroes de la Fe, y vamos a hablar de una mujer que para muchos puede ser una gran desconocida, Tamar. ¿Sabéis quién es Tamar? Bueno, pues ahí vamos a verlo el próximo viernes en Héroes de la Fe, y orar para que el Señor tenga misericordia y no tengamos los fallos técnicos que tuvimos la semana pasada. Oramos entonces al Señor. Mi esposa, por favor, nos dirige en oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos has cuidado hasta aquí, nos has ayudado. Gracias, Señor, por tu pueblo que saca este tiempo, Señor, para crecer más en tu palabra. Te bendecimos sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por lo que hemos podido aprender. Enséñanos, Señor, a atesorarlo en nuestro corazón y a poder ponerlo por obra y práctica en nuestras vidas, mi Rey. Señor, ahora que vamos a salir de este lugar, te pedimos como siempre el poder ir, Señor, cogidos de tus manos, que tú nos guardes y nos lleves con tu paz y tu bendición cada uno a su lugar, Señor, que aunque nos salgamos de este lugar, no salgamos de tu presencia, Señor, Padre Santo, y que sigamos, Señor, aún en la distancia, en comunión contigo y en comunión con los hermanos, Padre. A ti la gloria, Padre, oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.